Amigos y amigas, gracias por acompañarnos de nuevo en Fe Católica Viva. Tenemos hoy el honor de nuevo de tener en el programa a Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver. Gracias, Monseñor, por estar acá. Gracias a ti, Liz, gracias a todos ustedes por estar aquí presentes en su programa Fe Católica. Monseñor, este año 2012 es especial por muchas razones, pero entre ellas en el ambiente de la Iglesia. Su Santidad el Papa Benedicto XVI ha llamado a un año especial de reflexión y profundización. Le denominó el Año de la Fe, que comienza este 11 de octubre del 2012 y seguirá hasta el próximo año en la misma fecha, más o menos así termina. Termina en la fiesta de Cristo Rey, cuando termina el calendario litúrgico. El calendario litúrgico en el 2013. Todo un año para concentrarnos en la fe. La fe pareciera ser el elemento obvio de la iglesia y de cualquier grupo religioso. La fe parece estar al centro, pero él quiere que reflexionemos de manera especial en la fe e incluso publicó un documento al respecto, Porta Fidei, o la Puerta de la Fe, que quiere guiarnos y quiere guiar a la iglesia entera en la reflexión sobre este tema, y que está generando muchos frutos a nivel local. Cada diócesis está organizando actividades alrededor del Año de la Fe. La Conferencia Arquidiocesana Viviendo la Fe Católica del 2013 será alrededor del tema de la fe. Muchas otras actividades estarán sucediendo en diversos grupos y en todas las diócesis del mundo sobre el Año de la Fe. Me gustaría, Monseñor, que nos ayudara a primero entender el Año de la Fe y a ir a través del documento que su Santidad ha escrito para invitarnos a vivir y celebrar el Año de la Fe. Primero, el documento se llama Porta Fidei, la Puerta de la Fe. ¿Qué quiere decirnos con este título su Santidad? Bueno, hay que aclarar todos los documentos del Vaticano, todos los documentos que vienen pues, de la Santa Sede, especialmente del Papa, y todos los que vienen de la Curia Romana. Una vez les decía, no se tienen que quebrar la cabeza para encontrar el título del documento. Es siempre el idioma oficial de la Iglesia es el latín. Todos los documentos se escriben en latín y los se traducen. Pero el título siempre, en los documentos, el título siempre va a tener las primeras palabras del documento. Así como empieza el documento. Y por eso el documento empieza, la Puerta de la Fe, así se llama el documento, Porta Fidei, que es en latín. En español sería el documento Puerta de la Fe, porque son las primeras palabras. Eso es muy interesante, perdón, porque es un dato que quizá muchos no conocemos o no conocíamos. Si el documento se llama Christi Fideles Laici, es porque comienza diciendo los fieles cristianos. Exactamente, así comienza, o Dei Verbum. Dei Verbum, así empieza. La palabra de Dios. Exacto. Entonces, pero como saben que va a tener ese título, o sea, como saben que siempre el documento va a tomar las primeras palabras, lógicamente las primeras palabras intentan reflejar lo que va a ser el documento, siempre. Entonces dice, Puerta de la Fe, y empieza a narrar que a través de la fe se entra en ese camino de la fe, de la conversión, que inicia en el bautismo y que termina pues en la vida eterna. Entonces así es como inicia este documento. Pero lo que trata de decir es que invita a tener un año sobre la fe. ¿Y cuál es el objetivo de este año de la fe? El Papa trata de decirnos o de invitarnos a redescubrir primero la alegría, el entusiasmo de vivir la fe, primero que nada. Hay que vivir la fe, porque tenemos un grandísimo problema y que se ha dado en todas las generaciones, pero sobre todo en esta generación presente. Hay una disociación, una dicotomía entre fe y vida. Y entonces, primer objetivo de este año que nos invita a todos los católicos a vivir la fe, a encontrar, no solo a vivir, sino a vivirlo alegremente, con entusiasmo. Segundo objetivo, no solo a vivirla, sino que nos invita a encontrar también esa alegría de compartir la fe. O sea que nosotros no solamente hacemos una profesión personal de fe, yo creo en mi corazón. Sí, tú crees, pero esa fe necesitas compartirla. Y en el compartirla, dice el Papa, está el crecimiento de la fe. Entonces, tiene así como esos objetivos este año de la fe, por eso está, pues,
aunque el título parece muy cortito, es bastante profundo. Monseñor, la fe, dice usted, es algo que hay que vivirse. No es nada más entonces decir yo creo en Dios, entonces ya tengo fe, sino es también una vida o una serie de prácticas que van con la fe. ¿Es eso lo que nos está diciendo? Hay una serie de prácticas y también desde el inicio, al decir yo creo, ¿en qué crees? Primero que nada, eso nos dice el documento. ¿Crees en la fe en la iglesia? Y la iglesia es una comunidad. O sea, la iglesia no es uno solo. No es el Papa, no son los obispos, no soy yo solo. La iglesia es la comunidad de los creyentes. Entonces, la fe, la depositaria de la fe es la iglesia. Y entonces formo parte, a pesar de que el credo se recita en primera persona del singular, yo creo, pero es esa fe la que comparto con la iglesia. No es mi fe, sino es la fe de la iglesia. Es una fe comunitaria. Y segundo, está ese elemento de que como es comunitaria, entonces tenemos la obligación moral de compartirla. ¿Cómo compartirla? Con ciertas acciones, como tú decías, es el vivir la caridad, especialmente aquí unen mucho estas dos virtudes teologales, fe y caridad, que incluso hace referencia al documento, a la carta del apóstol Santiago, cuando dice que la fe sin obras no es nada. Dice, muéstrame tu fe sin obras y yo con mis obras te mostraré mi fe. Entonces, une la caridad con la fe. Tengo varias preguntas, ojalá que no se me olviden, pero una de ellas es que los documentos de Su Santidad Benedicto XVI con este año de la fe, han tocado ya las 3 virtudes teologales. Su primer documento fue Deus Caritas Est, Dios es amor. Escribió otro documento, Spe Salvi, la esperanza salvadora o salva. Y ahora el año de la fe, como un culmen de ese camino de las 3. Yo recuerdo mi madre en la puerta de nuestra casa tenía un pequeño cuadro que era famoso en muchas familias, y recuerdo bien lo que decía, donde hay fe hay amor, donde hay amor hay paz, donde hay paz está Dios, donde está Dios no falta nada. Pero el inicio era la fe generaba esas otras cosas, como que la fe cuando se vive genera esas otras cosas, pues. Está en perfecta armonía con lo que dice el Papa. Si te fijas, mencionaste la puerta de la fe, o sea, la fe como una puerta de entrada. Dice, y no lo pensé, no lo pensé. Así cuando dice, empieza todo con la fe, y es cierto, empieza todo con la fe, porque la fe es la puerta de entrada a esa vida que nosotros tenemos como cristianos. Se nos acabó el tiempo del segmento número 1. Tengo otra pregunta que no quiero que se me vaya, así que no se nos vayan ustedes tampoco. Esto es Fe Católica Viva. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Esta noche estamos conversando con Monseñor Jorge de los Santos sobre el año de la fe proclamado por Su Santidad Benedicto XVI y proclamado a través de un documento que se llama precisamente La Puerta de la Fe. Hablábamos, Monseñor, en el segmento primero de cómo la fe es algo que se vive. Yo nunca voy a olvidar, y creo que lo he dicho aquí ya antes, me tocó leer en español unas palabras del arzobispo Chaput en un congreso sobre la libertad religiosa, en donde había una frase que se me ha quedado grabada, que son de esas palabras que uno debería saber, cosas obvias, pero que cuando lo leí resonó en mí y no lo olvido, y que lo incluye en uno de sus libros también él. Él decía, la fe es un asunto personal, pero nunca un asunto privado, decía él. Usted ha dicho hace un momento en el segmento anterior que cuando recitamos o decimos la proclamación de la fe, decimos yo creo. Por cierto, vale la pena decir, cuando estamos en un bautizo y el sacerdote pregunta, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? La respuesta no es en plural, no es sí creemos, pues tú qué sabes de él enseguida. La respuesta es personal, yo creo, sí creo. Es un asunto personal, pero nunca privado. ¿Me quiere comentar algo sobre eso? Sí, era lo que estábamos hablando hace unos momentos, porque la fe implica la iglesia, y la iglesia implica una comunidad. Entonces, la fe no la puedo vivir sin la comunidad de la iglesia. Es más, la iglesia es la depositaria de la fe.
Entonces, el Señor ha puesto en la iglesia, que es nuestra madre, o sea, decimos iglesia es nuestra madre porque es a través de la iglesia que nosotros nacemos a la fe. O sea, nosotros recibimos la fe a través de la iglesia. Aunque uno es el que profesa, uno es el que cree, pero la recibe a través de la comunidad que es la iglesia. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones de la doctrina que nos enseña su santidad en el documento La Doctrina de la Fe? Perdón, la doctrina de la fe no, es la puerta de la fe, perdón. De nuevo la pregunta, ¿recomendaciones en qué tipo? Es decir, en el documento que escribe La Puerta de la Fe, ¿cuáles son los puntos claves que su santidad trata en el documento? Muy bien, los puntos claves, bueno, incluso escoge como fecha de inicio del año de la fe el 11 de octubre, porque hay dos documentos muy importantes o dos eventos en la iglesia muy importantes. El 11 de octubre se celebra, de este año, del 2012, se celebra el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, que fue, o sea, en la modernidad de la iglesia es el parteaguas entre lo que la iglesia trata de adaptarse a estos cambios rápidos modernos que sufre la sociedad. Entonces se está celebrando el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, lo tanto... Perdón que lo detenga ahí y haremos otro programa sobre el Concilio Vaticano II, pero ¿qué es un concilio en la iglesia? Ha habido muchísimos concilios en la iglesia, pero básicamente es la iglesia que se reúne. Y al decir la iglesia, entonces, los más representativos de la iglesia, es decir, obispos, se reúnen, teólogos, laicos, superiores mayores de congregaciones religiosas, o sea, representantes de todos los sectores de la iglesia. De todo el mundo. De todo el mundo se reúnen, incluso representantes de las otras denominaciones cristianas, se les hace partícipes, por eso se llama concilio incluso ecuménico, para ver el vivir de la iglesia. Entonces, se trata sobre la iglesia. Los concilios anteriores han sido muy dogmáticos, es decir, dogmáticos en el sentido de que esto es lo que creemos y se especifica bien claramente. Ahora ya tenemos claramente lo que se cree en el Concilio Vaticano II. Sí fue dogmático, porque muchos dicen no fue tanto dogmático. Sí fue dogmático porque se hace bien claro, o sea, se especifica bien claro lo que creemos, pero con un énfasis muy fuerte pastoral. Es decir, la iglesia cómo va a trabajar en el mundo. Entonces, bueno, como tú dices, después haremos, se hará un programa sobre el Vaticano II. Entonces, quiere conmemorar el Concilio Vaticano II. Y para conmemorarlo, quiere que redescubramos estos documentos. Es decir, que redescubramos que no se ha sacado todo el tesoro que hay contenido en esos documentos. Entonces, quiere que se retomen esos documentos y que se saque todo el tesoro que hay ahí contenido. El Concilio Vaticano II. Y otro evento importante de la iglesia que se celebra también el 11 de diciembre, 11 de octubre, es el 20 aniversario de la edición del Catecismo de la Iglesia Católica, que ahí es donde viene explicado. O sea, así lo menciona el documento. El Catecismo de la Iglesia Católica es fruto del Vaticano II. O sea, el Vaticano II que dejó como una de las exigencias hacer claramente la explicación de lo que creemos. Y entonces también se hará, lógicamente, en un futuro un programa especial sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, en esos dos grandes documentos, los documentos del Concilio Vaticano II y en el libro del Catecismo de la Iglesia Católica, trata de fundar fuertemente las actividades del Año de la Fe. El catecismo, por cierto, la primera parte del catecismo es sobre lo que creemos, sobre el credo. El periódico El Pueblo Católico durante todo el año sacará cada mes una reflexión particular sobre cada uno de los artículos de la fe. El credo está dividido en 12 afirmaciones de fe y habrá reflexiones, artículos, profundizaciones sobre cada uno de esos 12 artículos de la fe. También usted tiene un proyecto de los CDs sobre la fe católica, sobre el catecismo, que también va a través de esos 12 principios de la fe, ¿no?
Sí, ya teníamos tiempo preparando esto y coincide perfectamente con lo que nos invita el Papa Benedicto XVI en este año de la fe. Lo mencionas y bueno, hago un poquito el anuncio de que nos hemos juntado sacerdotes de la Arquidiócesis de Denver, sacerdotes hispanos, a los que hemos dividido el catecismo, no en 12, sino lo dividimos en 10 temas, en 10 CDs, y a cada uno se le ha repartido un tema, lo ha explicado, lo hemos compilado y lo vamos a poner a disposición de los fieles a lo largo de este año de la fe. Usted ya habló mucho sobre eso, de cómo la fe se vive en una comunidad. Una frase muy común entre nuestra comunidad, y yo la he escuchado muchas veces. Hay gente que dice, yo soy creyente, pero no católico. Dicen, yo creo. Lo que quieren decir creo es, yo creo, pero no vivo. Lo cual es una mentira, porque la fe, como usted dijo, tiene que vivirse, si no, no sirve de nada. Y como dices, es una mentira, ¿por qué? Porque la fe, como había dicho, se vive en la iglesia, es de la iglesia que nosotros, a través de la iglesia que nosotros recibimos la fe. Se nos acabó el segundo segmento, Monseñor, así que no le cambien, nos falta uno más. Esto es Fe Católica Viva. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, sobre la fe, particularmente sobre el año de la fe promulgado por su Santidad Benedicto XVI a través del documento La Puerta de la Fe. Monseñor, en la pausa me decía usted algo muy interesante. La fe cambia la vida, y que lo expresa así su santidad en el documento. Hay muchos ejemplos y testimonios de personas que cuando han abierto su corazón a la fe en Dios y han abierto su corazón a la persona de Jesucristo, su vida es transformada por completo. ¿Cuál es entonces ese poder de la fe que puede simbrar y puede convertir al asesino en samaritano y puede convertir al alcohólico o drogadicto en dejar de serlo? ¿Cuál es ese poder de la fe? Lógicamente, al actuar la fe, actúa la gracia, y la gracia es el Señor mismo quien trabaja. Habíamos dicho que el documento es porta fide, la puerta de la fe que nos mete en un camino. ¿Cuál es ese camino que nos marca? Es el camino de fe, que en otras palabras lo llamamos camino de conversión. Y entonces es el Señor el que lo va, o sea, aquella persona, y nos hace mucho hincapié el Papa Benedicto XVI, que para poder vivir ese año necesitamos abrir el corazón. Si no abrimos el corazón, entonces este año va a ser en vano. Entonces abrir el corazón y lógicamente actuar. Aquella persona que abre el corazón se deja transformar por Dios. Nadie se transforma a sí mismo, yo no transformo a nadie, es el Señor el que transforma, es decir, es el Señor que convierte. Convertir es cambiar, y es a lo que tú te referías. Nos sorprende el cambio que hay en tantas personas. La conversión viene a dar un cambio en la forma de pensar, en la forma de sentir, en la forma de vivir, en la forma de actuar. Y nos pone unos ejemplos maravillosos. Justamente al final del documento, empieza a narrar cómo cambió la vida de la Virgen María, por ejemplo. O sea, antes del anuncio, antes de haber aceptado la responsabilidad de ser la madre del Señor, emprende, una vez aceptado en el fiat, en hágase en mí tu voluntad, empieza un camino de fe que transforma su vida enormemente. O sea, y luego poner el ejemplo no solo de María, los apóstoles, cuando eran muchos de ellos eran pescadores, y de repente los transforma su vida en ser pescadores de hombres. Y podemos enumerar muchas personas más. O sea, empieza así la transformación en la vida de María, la transformación en la vida de los apóstoles, la transformación de las primeras comunidades cristianas. O sea, cómo hubo el hecho de creer, de aceptar la fe, de aceptar que Jesucristo es el Señor. Hay una transformación en la vida que el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, los que no creían, señalan a los creyentes diciendo, mira cómo se aman. Era de las cosas que más atraían, cómo fue la transformación de la vida, incluso de aquellos que llegaron a dar la vida, los mártires.
Y finalmente, esa transformación que nosotros vemos que tú mencionas, de los que nosotros somos muchas veces testigos, de la gente sencilla, de la gente que abre el corazón en un determinado momento y su vida empieza a dar un giro de 180 grados. Monseñor, ¿alguien puede tener fe aunque no entienda esa fe o no conozca esa fe? En el libro de los Hechos que usted menciona también, Felipe va de viaje y ve a un hombre de Etiopía que no tenía fe y dice, ¿cómo puede tener fe si no hay quien se le explique? ¿Es importante conocer la fe para poder tener esa fe? Es importante conocerla porque se le compara a la fe como la semilla que se siembra en el corazón. En la semilla está contenido todo, pero no está desarrollado. Entonces, aquella persona que es bautizada, que se le da una fe inicial, es como se le diera una semilla, que ahí está contenido todo, pero que no lo ha sido desarrollado. Por lo tanto, para que esa semilla pueda transformarse en un árbol, en un grande arbusto, necesita desarrollarla, y la forma de desarrollar la fe es conociéndola. O sea, si yo no conozco la fe, me voy a quedar con esa fe inicial que muchas veces es muy frágil. Por eso es que muchos católicos ahora pues han abandonado la fe. ¿Por qué? Porque no la desarrollaron, se quedaron con esa que ya no les satisfizo. ¿Por qué? Porque es demasiado pequeña. Claro, no me satisface un granito. A mí me satisface el árbol o el arbusto. Entonces, si no la desarrollamos, es decir, si no la conocemos, nos vamos a quedar con esa fe inicial que a un cierto punto nos va a ser insuficiente. Yo tenía 15 o 16 años cuando a mí me explicaron la fe de manera muy sencilla. Y ya era 15 o 16 años, ya había hecho mi primera comunión, confirmación. La confirmación fue de bebé. Todo esto. Y recuerdo que el sacerdote lo hizo con un dibujo, que aún yo cuando doy clases en Centro San Juan Diego, lo sigo usando en alguna de las materias que doy. Ojalá pudiera dibujarlo aquí. Pero era un dibujo que decía, Dios creó al hombre por amor y para el amor, a ustedes, a nosotros. Pero el hombre cae al pecado, y dibujaba una calavera, cae al pecado y le da la espalda a Dios, decía él. Pero Dios en su infinito amor y en el centro dibujaba una cruz, nos mandó a Jesucristo, nacido de mujer, se encarnó para que con su muerte destruya nuestra muerte, nuestro pecado, y con su resurrección a través de la iglesia y los sacramentos volvamos a Dios. Eso jamás se me ha olvidado, es el querigma de la fe. Es como el anuncio central de la fe, y toda la teología no es más que explicar todos esos pasos, ¿no? Si entendiéramos al menos y viviéramos y asumiéramos como nuestro esas pocas palabras de la fe, nuestras vidas serían cambiadas y podríamos empezar a vivir de acuerdo a lo que el Papa nos está pidiendo. Sí, y una forma muy sencilla de acercarse a conocer la fe, pues es lógicamente, por eso el Papa insiste mucho en el año de la fe, insistirá mucho en el catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está contenido y explicado lo que creemos. Entonces, el mismo San Agustín dice, para amar hay que conocer. No se ama lo que no se conoce. Entonces es cierto, podemos amar nuestra fe solamente si la conocemos y apreciamos su grandeza. Monseñor, en este año de la fe, ¿algunas recomendaciones particulares que tenga para nuestra gente sobre cómo vivir el año de la fe? Recomendaciones muy, muy prácticas y rápidas. Primero, hay que acercarse a la iglesia. En la iglesia se van a hacer iniciativas, primero para vivir la fe, para proclamar la fe y para celebrar la fe. O sea, eso se nos pasaba, y eso es un punto muy importante. También el Papa invita a celebrar la fe. ¿Y dónde se celebra? En la liturgia. Entonces vamos a tener muchos recursos tal vez en nuestras parroquias para vivirla, para proclamarla y para celebrarla. Entonces todos tenemos que buscar hacer esos pasos que nos lleven a vivir, celebrar y proclamar, vivir, proclamar y celebrar la fe. En nuestra parroquia. Monseñor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Fe Católica Viva.